Hay veces en la vida que tú estás bien motivado, que tú dices, hoy es el día que mis sueños se van a hacer realidad. 5 minutos después pasa algo en ti, en tu interior, donde terminas desanimándote. Incluso hay días que tú te sientes feliz, tan feliz por fuera, pero por dentro estás totalmente destruido. Y prefieres cubrir todo eso como que con una sábana y disfrazarte de que soy feliz para que la gente te vea feliz. Quiero que sepas que tú no eres el único y hay mucha gente que está pasando con lo mismo que tú. Hay gente que quiere cumplir sus metas. Hay gente que sabe que lo puede hacer, pero sienten que pasa algo. Y es por eso que yo invito a una persona súper especial y súper experta en temas como estos para que juntos podamos ayudarlos a ustedes si estás pasando por una de estas ocasiones, incluso muchísimas más. Estamos hablando de estrés, ansiedad, temor, falta de motivación, una ideología que te vendieron desde pequeño que es totalmente falsa, un sinnúmero de cosas. Vamos a explorar, vamos a adentrarnos a este mundo para sacarla, para irnos hasta la raíz de todo este asunto y ayudarte a poder salir y después de este podcast puedas decir, yo sí puedo. Y si no puede, papi, tiene que buscar el pana que tengo aquí, que es un motivacional y conferencista. Que ese pana te va a ayudar y va a hacer que todo lo que tú te quieras proponer, no importa si es medio económico, triunfos en tu vida, deporte, porque todo el mundo a través de la vida y con maduración necesita un guionista en la vida. Ese es mi punto de pensar. Y así que juntos vamos aquí a conocer la historia de este motivacional y motivador y conferencista Jeremy Rodríguez. Aplausos. Gracias. ¿Cómo estás? Hacho, me siento bien, brother. Me siento un fanático tuyo, escuchándote hablar ahí, expresarte de una manera increíble. Como yo te dije fuera de la cámara, tú tienes una manera de expresarte y, chacho, me fascina cómo tú utilizas las palabras, brother. En verdad, te lo digo de corazón. Muchas gracias por eso. Y by the way, muchas gracias por tu invitación. Tengo entendido que vienes de Massachusetts, el estudio está aquí en Connecticut, así que yo y mi equipo de trabajo te agradecemos que estés aquí. ¿Cómo te Claro. encuentras hoy? Me encuentro bien, me siento... Hacho, Kenny, ¿cómo te explico, mano? Me siento una felicidad adentro y esa felicidad tiene que ver con no tener que buscar más allá. Uno se embruca tanto buscando y buscando y buscando. Y yo digo, la gente se equivocan demasiado porque la gente quiere crear algo para sentir algo, ¿verdad? Y yo digo, sin embargo, si tú sientes, se te va a hacer bien fácil creer. Wow, brutal. ¿Tú me entiendes? Claro que sí. Y yo digo, todo lo que yo quiero lograr va a ser por un sentimiento. Y ese sentimiento es gratis. Nosotros estamos pagando un precio muy caro para un sentimiento que es gratis. Gratis. Si uno se enfoca en la paz está adentro. Si uno se enfoca en la felicidad está adentro. Si uno se enfoca en el agradecimiento, el agradecimiento ya está adentro. Uno tiene que buscar de adentro para afuera en vez de afuera para adentro. Estoy en una posición, mi hermano, que yo me siento feliz, me siento lleno de paz, me siento bien tranquilo. Bien tranquilo, mano. Me alegro mucho por eso. Palabras sabias, obviamente. Para que la gente tenga un poco de conocimiento, yo tengo entendido que tú estás viajando, creo que fuiste a República Dominicana, México, si no me equivoco. Sí. Hay mucha gente que todavía no tiene el conocimiento de ti, así que cuéntanos. Obviamente acabas de decir que tienes una paz brutal, pues eso me da a entender a mí que obviamente no todo el tiempo fue paz. Así que cuéntanos quién eres tú, a qué te dedicas, cómo llegas a esto. Para que la gente entiendan la base, quién es Jeremy Rodríguez. Jeremy Rodríguez es una persona que es súper imperfecta, una persona que ha pasado por muchas cosas, muchas decaídas, mucho sufrimiento, una persona que sufrió de la ansiedad, sufrió de la depresión, sufrió de querer reventarme el casco casi diariamente. Y yo llegué al punto que ahora la gente me conoce como motivador, coach de vida, CEO de mi marca Inspirado por la Unidad. Y un muchacho que quiso pelear por, por sus deseos. ¿Sabes? Yo soy un muchacho que yo tuve pocas esperanzas, yo estaba bien confundido con la vida y yo me tropecé con este camino a través del sufrimiento.
cuando yo empecé a desarrollar y mejorarme como persona, yo dije, ¿quién más no sabe de las cosas que yo estoy aprendiendo? Y de ahí yo me enamoré del sentimiento de saber que yo puedo ayudar a un ser humano con el mismo proceso que yo estoy pasando. Qué brutal. Y eso para mí como que, brother, me casé con ese sentimiento y de ahí para adelante yo quise empezar a coger mi vida más en serio, desarrollar y yo soy un servidor, ¿me entiendes? Yo soy un servidor y yo quiero que la gente entienda que yo no soy mejor que nadie, yo solamente soy un instrumento para que la gente entienda que es posible. No importa la situación, yo vengo de una situación bien delicada, un ambiente que el sufrimiento es algo que fue bien regular. Ajá. Y yo creo que la gente se identifican conmigo mucho porque saben que yo soy uno de ellos. Brutal. Y por eso yo hablo con la pasión con quien yo hablo y por eso yo tengo el amor y el cariño para el ser humano, porque en verdad, yo sé lo que uno sentirse vacío, solo, sufrido, jodido. Y yo digo, ¿qué mano se siente así? No, y está brutal. Y es muy interesante lo que estás diciendo y me hace preguntarte ¿cuándo despierta este sentimiento de querer ayudar a la gente que está pasando por temas súper complejos como lo que es el estrés, la ansiedad, la desmotivación? ¿Cómo fue que despertó eso en ti de decir, yo sé lo duro que se siente y creo que a través de mi experiencia otras personas se pueden beneficiar? Claro, yo tuve un seminario de Tony Robbins en Texas, ¿verdad? Y cuando yo estaba viendo a ese hombre hablar, yo fui como de fanático, estudiante, a verme, a verme como él, en la posición que él estaba. So, yo entré a ellos y dije, wow, Tony Robbins, esta fue la persona con quien yo estaba desarrollando mi subconsciente, ¿verdad? Esta fue la persona que me estaba dando esperanza. Y no fue que hasta que yo estuve ahí, que yo dije, espérate, yo tengo confianza de hablarle frente del público. Eso es algo que nunca como que le temé. Y cuando yo lo estoy ahí mirando y yo veo como él está bregando con la gente, ahí cuando yo dije, espérate, hay algo aquí, algo se siente diferente. El segundo día que algo se siente diferente. Y ahí cuando yo dije, yo creo que a lo mejor esto es posible para mí. No sabía cómo empezar, pero en ese momento yo dije, a lo mejor es posible para mí porque algo que yo siempre he tenido, aunque yo estaba sufriendo por la mayoría de mi juventud, algo que yo siempre he tenido, Kenny, esto yo te lo digo con un corazón súper humilde. Yo siempre he tenido un cariño al ser humano. Yo siempre le he tenido un amor al ser humano. Yo siempre he sido la persona que aunque yo no tenía, yo te quería dar. Eso fue como el don que Dios me dio y es amar, apreciar, respetar al ser humano. Qué brutal. Que eso me vino natural. So, cuando yo estuve en ese seminario, yo dije, espérate, yo creo yo creo que yo puedo hacer lo que ese hombre está haciendo. A lo mejor no en ese nivel todavía, pero puedo empezar con las redes porque ya yo estaba involucrado en las redes. Qué brutal. Me dices que descubriste que tú sientes este sentimiento por las personas y que las amas, que aunque no tengas, te gusta darle a estas personas. Pienso yo que a veces eso tiende a jugar a favor y en contra tuyo porque conozco personas que se preocupan más, conozco no, soy yo mismo, se preocupa más por otras personas que por uno mismo y a veces tiende a olvidarse de que, hello, estoy yo, pero está fulano, sultano, vengano, y después quizás voy yo, si no, van otras personas. ¿Qué tú me puedes decir acerca de Eso, ese tema que tú acabas de tocar, eso es algo bien importante porque yo siempre me sacrifiqué para estar seguro que el próximo esté bien. Y lo que viene pasando es que cuando uno no está bien, es imposible uno darle el mejor de uno al ser humano, ¿verdad? A lo mejor el deseo está ahí, pero si tú estás pasando una decaída y tú todavía le estás dando al ser humano a lo mejor la atención, a lo mejor la palabra, un dinero, lo que sea, tú te estás olvidando de ti. Y algo que yo aprendí tarde en la vida, que es una herramienta súper poderosa que me ha ayudado a desarrollar mucho más en este tiempo reciente, es que yo aprendí a ponerme después de Dios, primero, segundo y tercero. Perfecto. ¿Tú sabes por qué, Kenny? ¿Por qué?
Porque tu mamá, tu papá, tus hijos, tu mujer, tus amigos, no hay una relación que existe que va a ser para siempre. Tienes toda la razón. La única relación que va a ser para siempre es la relación contigo, hasta que Dios te quiera llevar para el próximo paso. So, cuando yo entendí que cuando esa caja cierre, yo me voy solo, ahí yo dije, no, espérate, yo me tengo que cuidar. Y tú sabes cuál es el punto más delicado de este tema, brother, que es bien importante desarrollar, que si yo le estoy, si los nenes míos me ven poniendo a todo el mundo frente de mí, ellos están aprendiendo eso. Y yo dije, yo le estoy haciendo un mal daño a los nenes míos, dejándoles saber que está bien a ponerle a todo el mundo antes que ellos. Ajá. So yo dije, yo quise romper el círculo una vez por todas, porque ahora la familia mía, los amigos míos, el público, mis clientes, ellos reciben la mejor versión de Jeremy Rodríguez. ¿Por qué? Porque yo me pongo a mí primero, segundo y tercero. Brutal. Tú estás súper brutal. Familia, si le está gustando el contenido, no se olviden de darle like. Denle like y suscríbete, no sean charlatanes. Si no estás suscrito, dale el botón que está ahí abajo que dice subscribe, suscríbete, ser parte de la familia. Además, tenemos las membresías. ¿Quieres apoyarnos de cierta manera? Tenemos 2 membresías. La de los Brother City y tenemos la de la familia. ¿Quieres ser parte de la familia? Donde puedes tener este contenido antes de que salga público. Tú lo estás viendo primero. Si quieres ser de los Brother City, donde vas a tener noticias y un sinnúmero de cosas de Kenny Valen TV, suscríbete, sean parte de la membresía. Me dices que que viajaste a República Dominicana y a México a llevar estos mensajes. También escuché que tú estabas llevando el mensaje totalmente en inglés. Y te motivaste tú mismo a concentrarte en desarrollar el lenguaje español, para llevarle al público hispano este mensaje porque sientes que nosotros lo necesitamos. Claro. ¿Cómo nace eso? Tú sabes lo que pasó. Cuando yo empecé a meditar de una manera profundamente, yo empecé a mirar para adentro. Y lo que yo me enteré, mi hermano, es que a mí lo que me estaba aguantando era la inseguridad de yo hablar en español. Yo sabía hablar en español, pero yo tenía la inseguridad. Y lo que un día todo el mundo mira, que ni todo el mundo mira, pero no todo el mundo ve. Y yo digo, wow, yo estoy mirando a mi gente, yo estoy mirando a mi público que viene siendo las raíces mías, los latinos. Yo lo estoy mirando, pero no lo estoy viendo. Y cuando yo empecé a verlo, yo entendí, wow, mira la necesidad que hay. Mira la necesidad que hay. Yo dándole luz al tema, a los temas en inglés. Yo dándole luz a la cultura del inglés, a la cultura de los Estados Unidos. Sabiendo, ahora que yo entiendo que hay una necesidad mundial en Latinoamérica. Yo dije, ¿qué yo hago? Yo tengo que desarrollar lo que yo tengo que desarrollar, dejar el miedo y en verdad echar para adelante una vez por todas con la confianza y la seguridad para yo poder darle alimento al público de mis raíces. Qué brutal, qué brutal. Eso para que ustedes vean. Y todo esto viene a raíz de tu experiencia en tu vida personal, a Correcto. través de cómo tú fuiste en esta depresión, en esta ansiedad que estuviste pasando tú sabes, en el desarrollo de tu vida. Traspasaron los años y está rindiendo fruto ahora porque estamos viendo una persona que te motiva a ti a través de este podcast, tanto como viaja a Latinoamérica a ofrecerle sus servicios como motivacional. Y esto es muy interesante porque las escuelas, mucha gente no sabe que los adolescentes es un porciento bastante grande de que ahora mismo están pasando más depresiones que un adulto. Y mira que un adulto tiene biles, tienes cosas que pagar, pero la gente se olvida que nosotros los niños que empezamos a desarrollar, no yo, me refiero a la comunidad adolescente, empieza a desarrollar, se empiezan a sentir solos, empiezan a sentir la ansiedad de que no sé si lo estoy haciendo bien, y cuando más bien está, tienen ansiedad porque no se sienten seguros de que esto está bien, y eso está brutal. Sí. Eso está brutal. ¿Tú le has llegado a escuelas, a lugares donde hay una adolescencia, un % de personas adolescentes grandes o algo? Sí, yo he bregado con las dos gentes, la gente adulta y los adolescentes. Y lo que yo me estoy emborucando
en este momento es enfocarme más en los adolescentes. Porque es más fácil empoderar un joven que a tratar de arreglar un adulto. Sí, porque es que si te pones a pensar, esta persona que empieza a desarrollar ideas, acuérdate, imagínate que cuando yo tenía 5 años yo quería ser doctor. De repente a los 12 años quería ser mecánico. De repente terminé siendo rapero. De repente ahora estoy haciendo podcast. ¿Ves cómo el cerebro de un adolescente empieza a cambiar simultáneamente? Y hay muchos de ellos que no se sienten seguros en cuál camino van a tomar, en que será que lo hago, será que no lo hago, y empiezan a sentirse y tienen miedo también de expresarlo a otras personas porque tú no sabes la reacción. Mucha gente no está contigo cuando tú le dices, oye, yo quiero ser bailarina. Oye, yo quiero hacer uñas, porque están acostumbrados a que no, tú tienes que ir a la universidad, estudiar la enfermería, operar gente, y es que está cool también, pero hay gente que tiene ideologías diferentes y tienen miedo a hablarlas públicamente, que el cual le procrea ansiedad, le procrea depresión, y está cool lo que tú estás haciendo. Sí. Está bien brutal. Pero esto lleva con nosotros un poco de problema a raíz de tu desarrollo, ya que hay un tema que tú pusiste, les voy a mostrar ahora mismo. Chequense en esto. Estoy en Inspired by Unit. Esta es la página de Instagram de Jeremy. Vayan para allá, lo suscriban. Aquí mismo era boom. Síganlo ahí como yo hice. No sean charlatanes, hagan lo mismo que yo. Tú publicaste una promoción. La que pues iba a estar aquí, obviamente estamos aquí ahora mismo, pero pusiste unas palabras que son tuyas que me llamaron mucho la atención y es referente a referencia a la humildad. La humildad, la gente como que trata de desviarla siempre. Si tú eres pobre, eres humilde. Si eres millonario, ya dejas de ser humilde. Si tú te estás muriéndote de hambre, eres humilde. Si conseguiste de comida y el otro no eres humilde. Escuchen estas palabras, corillo. Uno piensa ser humilde es ser calladito, ser humilde es pasarme con la misma gente, ser humilde es quedarme en el mismo lugar, no para el carajo. Porque el calladito es humilde, porque el calladito que no sueña es humilde y el cabrón que tiene los cojones para soñar no es humilde. Es verdad. Uno ¿Y cómo tú defines humilde? Primero que nada, esas palabras yo las utilicé intencional porque yo quiero que la gente sienta en el boom. ¿Entiendes? Yo soy una persona que yo hablo high true y hay gente que le gustan y hay gente que no le gustan, pero para mí es bien importante yo ser yo y ese tema es un tema que mucha gente de la calle se lo van a masticar y cuando ellos escuchan un hombre que está en la posición que yo estoy hablar como ellos hablan, se pueden identificar un poquito más allá, ¿me entiendes? Y para mí la humildad es uno siempre hacer las cosas de corazón, genuinamente y tener el corazón puro y uno tener todas las intenciones con buena fe. ¿Me entiendes? Porque en verdad, la gente tienen su percepción de lo que es ser humilde. Y a veces mucha gente se sabotean en desarrollar y echar para adelante porque dicen, yo no quiero que la gente no me vengan como humilde. Yo digo, si yo te tengo que explicarle a ti que yo soy humilde, yo no soy humilde. Ajá. Porque la persona que es seguro que es humilde, la persona que sabe quién es, fuera de las cámaras, fuera de las redes, no le tiene que explicarle a nadie que él es humilde. Mucha gente sabe que no son humildes porque saben cómo tratan a la gente, saben cómo critican a la gente, saben cómo juzgan a la gente. Y eso para mí no es ser humilde. Para mí ser humilde es, aunque yo tenga o no tenga, yo soy igual. Qué brutal. Y no importa la posición donde Dios me lleve, yo nunca, jamás en la vida voy a ser mejor que nadie. Qué brutal. Ya que estamos tocando el tema de humildad, yo te voy a dar un ejemplo. Hay uno de los temas que se vuelve súper controversiales de influencer, youtuber, blogger, lo que sea. Y es referente a estos videos que se encargan, pues hacen su producción, hacen su blog, pero la temática del video es regalarle a los necesitados. Regalarle a un pana comida, zapatos, te voy a dar mi opinión y después Claro. yo quiero saber qué tú piensas. Yo creo que eso es uno de los mejores blogs que uno puede presentarle a la humanidad. Por este caso, la gente lo ve diferente. Dicen que tú lo estás haciendo por views, lo estás haciendo por follower. Yo lo que veo es que mi percepción es que él está haciendo cosas que pónganlos de ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny canta
se puso mascarilla, todo el mundo puso mascarilla. Bad Bunny puso a todo el mundo a hacerle quien le da la gana, con los pantaloncitos cortitos arriba de la jodilla, colores. ¿Qué hace todo el mundo? Va por allá. El mismo Fate está haciendo conciertos donde todo el mundo va vestidos de verde. ¿Qué es lo que están haciendo? Influenciando a la gente. Creo, el mensaje que yo veo a través de esos influencers es influenciando a la gente a que si yo puedo, tú lo puedes hacer. Vemos un caso de MrBeast donde tiene uno de los videos. MrBeast es el youtuber más grande de Estados Unidos, el mundo, si no me equivoco. Sí. Hizo un video donde curó a 1,000 personas de los ojos. Es el video donde menos comentarios ha tenido. Incluso no ha llegado a los 100 millones de views todavía, creo, 200 millones. Ha sido súper criticado porque está haciendo eso por view, por producción, por lo que sea. Yo sigo viendo lo mismo. Mi percepción es ver una influencia para que aquellos millonarios que no están haciendo videos ni están haciendo algo similar a él, mira, tú me estás mirando a mí, acá él también tiene chavo, él también puede hacerlo, háganlo que yo lo puedo hacer. Incluso le hice un video los otros días, mira, yo me vi una foto. Yo estaba obeso, mira, aquí tengo una foto, como estoy ahora, para que esto les inspire a ustedes. ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso? Cuando uno ve un video, uno siente la intención del video. Bueno. So, cuando yo estoy mirando un video, yo puedo ver la diferencia entre una persona que genuinamente quiere compartir un momento hermoso y una persona que en verdad está buscando cómo desarrollar en sus redes. Y yo digo, para mí, en mi opinión, ni bueno ni malo, Kenny. Porque cada mundo tiene su mundo interior. Y si tú estás haciendo las cosas por un propósito incorrecto, tú vas a tener que pagar esos platos rotos. Perfecto. Yo no. Yo digo, este tema me gusta mucho porque yo he compartido cosas en mis redes, yo haciéndole sorpresa a mi familia, ¿verdad? Yo hago muchas cosas para la comunidad, pero esas cosas yo no las comparto porque para mí es algo que es entre yo, la comunidad y Dios. Pero la cosa entre familia, yo sí la comparto porque a mí me gusta crear esos momentos de esperanza. Esos momentos que a lo mejor le puede dar una alegría, una fe a una persona, un momento hermoso. Y muchos de mis videos que han circulado un poquito viral ha sido esos momentos entre yo y mi familia. Por ejemplo, hace poco yo les remodelé la casa a mi mamá y a mi papá. Y la gente como que cogen esperanza de eso porque dicen, wow, ¿tú sabes qué? Es bien fácil leerlo, bien fácil verlo, pero ver un ser humano que yo conozco hacerlo es posible, porque ¿cuánta gente no le quieren regalar un carro a su mamá, a lo mejor una casa, alguito? Cuando ven una persona que es como ellos o lo conocen, dicen, espérate, si él lo puede hacer, a lo mejor yo puedo. Yo comparto esos momentos así porque le da esperanza al próximo, pero del tema eso de la gente, toma comida, dame grabar y eso... Yo digo, soy una persona que no me gusta... Mala mía por interrumpirte. ¿No crees que ese otro está brutal y ves como estos videos se te hacen muy virales? ¿Tú no crees que haciendo este video pudiera... tú dices, yo le doy fe a otras personas a través de yo ayuda a la mami. ¿No crees que le pudieras dar fe a la comunidad, a otra persona que quiera hacer lo mismo que tú, pero no se atreve porque tienen miedo a X o Y razón? Mi pregunta. Sí. Para mí, cada situación depende. Porque, por ejemplo, ahora mismo la motivación mía de ser rico financieramente para yo poder darle la sorpresa y las bendiciones al ser humano. ¿Verdad? Y tarde o temprano, esas sorpresas yo las voy a desarrollar en las redes. Así mismo. ¿Entiendes? Y como yo te digo, la intención tiene mucho que ver. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que muchas veces las cosas no son genuinas. Pero yo no soy una persona de juzgar ni criticar, porque si tú sabes que lo que tú estás haciendo no tiene que ver con tu corazón y tiene que ver con el ego tuyo, el espejo lo va a tener que bregar tú. Pero sin embargo, si yo veo las cosas sin emoción ninguna, yo digo, wow, aunque sea por like, pero ese hombre le regaló un hamburger a aquel hombre. Ahí llegaste al punto. Yo no puedo ser egoísta y decir, ¿tú sabes qué? Él pagó por ese hamburger, sí. Aunque lo sea por los likes, por los comentarios, por lo que sea. Pero él decidió de su corazón hacer eso. Dijiste eso, te lo juro. Yo estaba esperando y dije, si no dice nada, pues
Te entiendo su punto, pero ese era el punto que yo quería llegar. Aunque lo estés haciendo por like, estás ayudando. Esa persona no sabe nada de like ni de view, ni lo que tú estás generando a través de ese video, pero comió gracias a ti. Exacto. Pero tiene jopa gracias a ti. Exacto. So fue antes, 2 minutos antes de empezar ese video, esa persona estaba triste. Claro. Y este pana quizá llamó a uno de sus manejos o algo. Mira, él te puede grabar para hacerte una sorpresa. Sí, ok. Gracias a eso, el pana es feliz después de esos 2, 3, 4 minutos. Entonces, uno puede ver este tema para no seguir dándole contra el casco a este tema, pero este tema es algo que mucha gente lo piensa, ¿verdad? Ajá. Este tema viene con doble filo. Ajá. Porque si ahora mismo el hombre tiene hambre, yo le doy un hamburger al hombre, ¿verdad? A lo mejor el hombre se siente bien, wow, alguien me dio de comer. Pero el doble filo es si este hombre se ha caído, no tiene nada, perdió esperanza, está todo jodido, y ahora yo vengo, le doy, pero lo estoy grabando, esa vergüenza él la va a tener que tragar. Oh, sí, tienes toda la razón. Tú me entiendes que hay doble filo. El filo es, filo principal es, tú sabes que el hombre le está dando como de lugar, olvídate de la intención. Pero en el mismo sentido, tú sabes lo que uno está decaído, está todo jodido, y que alguien te dé un hamburger para grabarte, para ponerte en las redes. Sí, complicado. Tú sabes que se puede ver de dos partes, por eso este tema no me gusta juzgarlo y me gusta ver las cosas sin emoción, porque lamentablemente es bien fácil hablarlo de afuera, pero uno estando en esa posición a lo mejor fuera diferente. Claro que sí, para cerrar el tema, yo en TikTok, ejemplo, hay una comunidad de RAM, creo que es de esa gente que y se están yendo súper viral. Yo prefiero que ustedes se vayan viral regalándoles hamburguesas y cosas a los necesitados antes de que estas cosas así se fueran viral. En mi opinión, corillo. Oye, antes de tú seguir, rápido, yo quiero explicarte algo. Sí. Papi, yo estoy pasando un tiempo increíble contigo. Yo tengo ahora mismo un sentimiento y yo tengo las mariposas en mi barriga y tengo una vibración en mi cuerpo, brother, porque esta conversación se siente tan brutal, mi hermano, que gracias. Yo quiero que tú entiendas que el trabajo que tú estás haciendo, brother, te felicito porque yo me siento demasiado. Gracias. No, ese es el punto, que te sientas súper cómodo aquí. Y muchas gracias por las palabras de corazón, brother, en verdad. Yo me reuní con mi equipo de trabajo y el motivo de traerte aquí era para tocar temas que pasan las personas diariamente. No me quiero sentar y hablar temas que pueden o que no. Así que yo me di la tarea de juntar 3 episodios donde los humanos, la humanidad pasa diariamente, en donde se encuentran en un callejón sin salida, donde dicen, yo no puedo, chacho, ya me voy a quedar aquí, llego a viejo, entiérrenme allí, nos vemos en la otra vida. Y los quiero compartir contigo para que así, si tú estás pasando una de estas situaciones, yo creo que tú escuches con atención a lo que tiene que decir Jeremy Rodríguez sobre estos eventos. Uno de los eventos que quise tocar y uno de los más importantes referente a la adolescencia es la escuela. Recordemos que nuestros papás nos siembran esa semilla de si tú no vas para la escuela, tú no estás en ningún lado. Automáticamente ya tú empiezas a pensar, soy un fracasado. Ejemplo, yo no terminé high school. Hay muchos de ustedes que no terminaron high school. No nos vamos a sentar aquí a dar excusas ni nada. No se terminó, punto. De repente ya hay mucha gente que solamente se deja caer en ese hoyo sin profundidad y dicen, ya yo me voy a la ruina, no tengo futuro, mis problemas económicos aumentarán, ya yo no tengo nada que ofrecerle a mi futuro matrimonio, a mis futuros hijos. ¿Qué tú tienes que decir acerca? Bueno, yo pienso que cada ser humano que nace con un propósito divino, ¿verdad? Porque el porcentaje de uno ser un ser humano en esta tierra es de 1 a 400 trillones. Imagínate el tiempo que tu madre y tu padre se encontraron, el tiempo que ellos hicieron lo que hicieron para tenerte. Tú pudiste hacer un aborto, tu madre pudo perder. Ha pasado tanto interiormente para que tú nazcas, que para tú nacer en este mundo ya es una bendición. Y esa bendición viene con muchas oportunidades. Lo que viene pasando es que nuestro crecimiento nos viene poniendo unos techos y unos limitados a través de las experiencias que la gente vivieron que nos están criando. ¿Qué te digo con eso?
tú tienes que encontrar quién tú eres y cuál es tu asignación en este mundo. Porque todo el mundo tiene ese propósito. Todo el mundo tiene una asignación en este mundo antes que se mueran. Y si tú empiezas a escuchar el ruido de afuera, uno se va a enciegar. Uno tiene que enfocarse en uno, encontrarse, tener esa relación con uno mismo y empezar a desarrollar los pensamientos correctos, porque muchas veces el pensamiento del ser humano es incorrecto. El pensamiento no es mío, es el de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis amigos. No son ni los pensamientos míos. Cuando uno empieza a pensar de tu cabeza y tú empiezas a desarrollar esa semilla, ahí cuando tú te vas a convertir en ti. Qué brutal. Y de ese momento para adelante, yo digo, ¿qué tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees que tú tienes que ir para la escuela? ¿Tú crees que tú tienes que ir para el colegio? ¿Tú crees que tú no tienes que ir para la escuela? ¿Tú crees que tú no tienes que ir para... ¿Qué es lo que tú crees? Porque lo que tú crees te va a llevar a un resultado. Brutal. ¿Cómo tú crees que una persona adolescente que se encuentra en este comienzo de este mundo tan lleno de caminos y llenos de ideas y llenos de un sinnúmero de cosas más, qué consejo tú le das a una persona de cómo se puede encontrar él mismo? ¿Qué decisiones debe tomar? ¿Qué pensamientos tiene que coger? La raíz de eso es alimentar la autoestima. Porque cuando uno tiene una autoestima en alta, uno no va a vivir la vida tan ciego. Muchas veces cuando la gente no tiene la autoestima en alta y tienen esas inseguridades y no se sienten suficientes, lo que viene pasando es que ellos no confían en ellos, no confían en sus pensamientos, no confían en nada que ellos quieren por ellos. Cuando uno desarrolla la autoestima, cuando uno se siente confiado y seguro con uno mismo y uno llega a un punto en que uno está convencido en uno mismo, ahí se te va a hacer bien fácil tomar las decisiones. Porque mira, mi hermano, ahora mismo si uno decide yo quiero ser piloto, tú puedes ser piloto. Si tú decides yo quiero ser policía, yo puedo ser policía. Si tú dices yo quiero jugar baloncesto, tú puedes jugar baloncesto. Lo que viene pasando es que cuando uno se cría en ambientes que no desarrollan la disciplina, el enfoque, pensar en grande, uno como que se encaja en esas cajas. Y uno mismo queda libre físicamente, pero mentalmente y emocionalmente uno está preso. Yo digo, ¿tú sabes qué? Vamos a empezar a entender quién tú quieres ser. Porque cuando uno toma esa decisión, mira, yo quiero ser este tipo de persona, hay evidencia. Hay evidencia. No hay nada en este mundo que no se puede lograr. Es buscar la evidencia y decir, ¿tú sabes qué? Yo tengo que crear la persona para crear el comportamiento para yo poder crear los resultados. Mucha gente quiere lograr sin convertirse en la persona que va a hacer el comportamiento que va a llegar a los resultados. Interesante. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que dicen, yo creo en mí. Tus acciones me dicen a mí si tú crees en ti. Ajá. Yo no te tengo que escuchar, yo lo que te tengo que ver. Porque cuando una persona cree en ellos, si tú juegas baloncesto, yo te voy a ver jugando baloncesto. Si tú haces podcast, yo te voy a ver siendo podcast. Si tú cantas, yo te voy a ver cantando. Muchas veces la gente lo que están buscando es la atención para sentirse suficiente. Están buscando carreras que en verdad no tienen que ver con ellos, pero como esa carrera viene con tanta atención, yo me puedo redignar de eso porque yo lo que quiero es que el mundo entienda que yo importo. Ajá. No, es muy interesante lo que estás diciendo, porque vamos a nuestro siguiente evento que trata exactamente lo que estás hablando. Existen personas que ellos creen 100% en ellos mismos. O sea, están súper concentrados en su gol, saben lo que va a llegar y saben incluso que el tiempo de ellos va a llegar. Solamente tienen que desarrollarse. Pero hay algo en un día que lo ataca. 24 horas, estoy 100% motivacional, puede ser que te llegue cuando abras los ojos y te levantes, después de desayunar, después de la tarde, antes de acostarte a dormir. Y es esa soledad donde tú piensas que ¿será que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien? O de repente una depresión que a veces rompes a llorar y tú no sabes por qué. Tú estás como que yo estoy bien, mis billes están al día, mi gol lo estoy logrando, pero no sé qué me pasa. Una soledad dentro, un desierto literalmente dentro de ti, teniendo tanta gente que te está apoyando, incluso llega un momento al día que después de tú tener tantos días de un beneficioso, un día de productividad,
llega ese momento que diga, no lo quiero hacer más nada. Ujú. ¿A qué tú le debes eso? Y la pregunta sería, ¿es lo debido pensar que necesito a alguien, a un guía, aunque yo esté creyendo en mí mismo? ¿Y a qué se debe esos pensamientos? Sí, para mí yo digo, uno tener un mentor es un instrumento bien importante. Uno tener un life coach es un instrumento bien importante. Uno tener una persona con quien uno pueda confiar de corazón, genuinamente, es bien importante. ¿Por qué? Porque el ser humano que atreva a tener los cojones de decir, yo siempre estoy encendido, yo siempre estoy motivado, yo siempre estoy inspirado, eso es algo que, papi, no es realista. Y cuando, como por ejemplo, eso me pasa a mí. Yo siempre, muchas veces de mis días, yo acondicionado mi subconsciente de estar bien, tan alegre, tan en paz. Pero mi hermano, los días tristes todavía me llegan. Los días de soledad todavía me llegan. Y lo que yo hago, y esto es un consejo que a lo mejor le va a ayudar a tu público increíblemente, es cuando yo siento una emoción negativa, yo la confronto y yo me doy permiso de sentirla. Porque cuando uno trata de huirle a la emoción, esa emoción se empodera. So yo digo, no, si yo voy a sufrir intencionalmente. Yo no voy a sufrir sin ¿cómo te digo? No, yo no voy a sufrir by mistake. Yo no voy a sufrir, ¿cómo se dice by mistake? Por error, como pues. Por eso mismo no vas a sufrir en vano. En vano, yo no voy a sufrir en vano. No, si esto me toca a mí, yo lo voy a sufrir intencional, porque lo que viene pasando, mi hermano, es que muchas veces nosotros estamos practicando huirle a los pensamientos. Y cuando uno le está huyendo, cuando uno trata de evitar algo, tarde o temprano no te lo va a traer y lo va a traer más y más. So, cuando uno confronta esos pensamientos y esas emociones que son pesadas, es bien fácil como sobrepasarla. Pero si tú tratas de evitarla, tú tienes que entender que eso lo que tú estás evitando se está empoderando. Tú sabes, yo tengo un sistema que a lo mejor te puede ayudar y lo puede ayudar a los demás. Yo me doy 5 minutos. Si yo me siento down, me siento solo, me siento sufrido, me siento deprimido, ansioso, lo que sea, por estos 5 minutos, yo me voy a sentir ansioso. ¿Me entiendes? Yo lo voy a sentir. Y cuando tú tratas de sentirte ansioso, se te cae todo el mundo encima. No, fíjate esto. Sin embargo, cuando uno trata de sentirse ansioso, tarde o temprano, porque tú estás tratando de sentirte ansioso, no llega. No, la ansiedad no se empodera. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo bien perfecto. Cuando tú tratas de ser feliz, la felicidad que hace, corre. Tienes toda la Cuando razón. uno se siente deprimido, trata sentirte lo más deprimido posible. Y tú vas a ver como que esa emoción se te va a correr. Porque dices, no, espérate, tú estás tratando de ser esto y eso que tú estás tratando te va a huir a ti en vez de tú huirle a eso. Sí, tienes toda la razón. Papi, así que eso es lo que me ayuda, porque mira, los logros de la gente tienen que ver con los estados mentales de momento a momento. Y muchas veces la gente está viviendo en un estado vulnerable. Cuando uno está en un estado vulnerable, tú le estás dando tú le estás abriendo la puerta a los pensamientos porquería, las emociones porquería. So, para mí, brother, cuando yo me levanto, yo tengo rituales que papi, soy firme con eso, yo soy firme con la paz, yo practico la paz intencional, yo practico el agradecimiento intencional, yo practico la felicidad intencional, porque si uno no practica algo, ¿cómo eso se va a mejorar? Yo lo he practicado tanto, estas emociones tanto, y recuérdate, yo entendí este proceso porque yo practicaba la ansiedad, yo practicaba el sufrimiento, yo practicaba la depresión, yo era un maestro en eso. Yo dije, ¿tú sabes qué? Si yo puedo ser un maestro en lo negativo, ¿por qué no puedo ser un maestro en lo positivo? Diablo, qué cabrón eres. Le acaba de abrir el cerebro a todo el mundo aquí en el estudio. Todo el mundo está... ¿Entiendes, mi hermano? Ajá. Que uno tiene que entender en qué yo me estoy enfocando. ¿Me estoy enfocando en lo bueno o me estoy enfocando en lo malo? ¿Me estoy enfocando en lo negativo o me estoy enfocando en lo positivo? Y cuando lo negativo te llegue, porque lo negativo le llega a todo el mundo, pero uno se redigna tanto de lo negativo, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque la mente siempre está buscando el problema, porque la mente te quiere proteger. Tú pasas algo en esta vida,
¿verdad? Todo pasa cosas en tu juventud y cuando la mente piensa que algo similar va a pasar, la mente te trata de proteger. Por eso cada vez que tú piensas un pensamiento, siempre se te va en lo peor. En lo peor. ¿Por qué? Porque tu mente dice, tú sabes que yo te quiero proteger físicamente y emocionalmente. Qué freaking brutal. Oye, voy a cumplir mis metas. No, ¿sabes qué? La mente dice, no, estate quieto que hay muchas cosas. Entonces la gente dice, no voy para allá. Exacto. Diablo, qué brutal. Oye, hablemos del trabajo. Este es otro evento. El tercer evento es más para los adultos. Hablamos de las escuelas para los adolescentes. Vamos a hablar del trabajo. Mentalidad del trabajador. Así le voy a llamar a este tema. ¿Qué yo defino con mentalidad del trabajador? Esta persona que tiene tanto, como tú dijiste a través del podcast, cada persona nace con un talento. Uh-huh. Y a mí no me sorprendería que cada persona como tú, que estás trabajando un trabajo tradicional, piense que no tiene. Porque en realidad tienes. Lo único que estás en esta mente del trabajador donde tengo que pagar los billes, tengo de esto. Y cuando tú le dices, oye, tú eres bueno en esto, hazlo. No, es que tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer un montón de cosas. Y siempre se encierran en que tengo que hacer, tengo que quedarme aquí las 8 horas, 40 horas, 60 horas aquí porque tienen esa mentalidad del trabajador. ¿Qué tú piensas de eso? Nosotros estamos viviendo en una temporada que si tú quieres ser trabajador, eso es una opción. ¿Me entiendes? Y te lo digo porque con tantas puertas que hay, tantas oportunidades, tanto aprovecho que le pedimos sacar a las redes y el de internet. Si tú estás trabajando un trabajo y tú piensas que tú tienes que trabajar ese trabajo, yo te quiero preguntar una pregunta. Si el dinero no existiera, ¿tú estuvieras trabajando en ese trabajo? A mí, papi, tú puedes estar limpiando toiles. Tú puedes estar siendo maestro. Tú puedes ser un maestro, un policía, lo que sea. Después que tú estés enamorado del proceso y no del beneficio del trabajo, estamos bien. Porque hay mucha gente que dice que piensa que uno tiene que ser empleado, entrepreneur, que tú tienes que tener tu negocio. No, tú tienes que entender por qué tú estás en esta tierra. Ajá. Porque si tú tienes un tremendo orgullo de limpiar toiles, papi, sé la mejor persona de limpiar los toiles. No, y tienes toda la razón, porque antes que siga, yo tengo el camarógrafo mío, Javi, saluda a Javi. Aunque no lo crea, él trabaja en limpieza. Ajá. Y pasó de limpiar toile, como tú dices, a él querer triunfar con un negocio de limpieza, yendo para todas las casas profesionales. Así que tiene mucho verídico lo que estás diciendo. Exacto. Todo el mundo, mira, lo que viene pasando, mi hermano Kenny, es que la gente se comparan tanto. ¿Me entiendes? Como que la gente vive en la vida a través de lo que ven en vez de cómo se sienten. Si tú estás haciendo algo, yo siempre digo, brother, el proceso en la manera que tú haces tu dinero es más importante que el dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás pasando más tiempo practicando que cobrando. Sí, tienes toda la razón. Si ahora mismo, imagínate que que se te hace bien difícil pagar los biles, viajar, lo que sea. Y a través de eso tú estás haciendo un trabajo que en verdad no te llena. No te llenas. Tú estás recibiendo doble puño. El puño que no puede ser lo que quiera financieramente y el puño de no llenarte no llenar tu corazón, tu alma en el propósito tuyo, porque tú estás practicando un trabajo que te está distrayendo de tu propósito. Tienes toda la razón. Es que también tiene que ver con la ideología de la gente que ha creado esta manera de vivir, para mí yo lo describo de que tú naces, mami te cría, papi te cría, estudia, vas a la universidad, te gradúas, te casas, tienes hijos y vives el resto de tu vida trabajando de lo que tú te graduaste, que sabrá Dios si no te gustó, si te gustó. Yo conozco muchos universitarios que estudiaron algo, después pararon y después ahora están cambiando, pero existen gente que estudian eso y con eso se van a ir a la tumba porque esa fue la ideología que le enseñó mami y papi. Mientras más adulto tú eres, pues eso fue lo que mi madre de más adulta me enseñó y esto es lo que yo le voy a enseñar a los hijos. Más sin embargo, existe gente pues que trabajando para romper esa barrera, creando sus propios negocios, triunfando en la vida, perseverando y mostrándole al mundo que sí se puede, ¿no? Claro, chacho, pero claro ahí es donde comienza la desvalorización de la gente.
Y ese es uno de muchos miedos que tienen esta gente que prefieren nada más quedarse estoqueado en un solo trabajo versus perseverar en algo que en realidad le gusta. Es la desvalorización, especialmente de las personas cercanas a ti. Cuando me refiero a cercanas, estoy hablando tan cercana como tu mamá o tu papá, que fueron los que te inculcaron que tú tienes que trabajar, estudiar y pum, y graduarte y todo eso, hasta los mejores amigos tuyos que dicen que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Tan pronto tú cambias esa ideología y dices, no, tú sabes que yo estudié esto, como tú dices, yo estudié ingeniería, pero ¿sabes qué? Me enamoré de ser empleado en X o Y lugar. Cuando tú vas a confrontar eso con las personas que se supone que son tu familia, tus amigos, tienden a ridiculizarte. Literalmente, estás gastando tu dinero, qué mierda estás haciendo con tu vida. Oye, tú deberías usar esto para esto en vez de... Mira, necesito un apartamento. Mira, tu apartamento es de un cuarto, consíguete uno de dos en vez de estar comprando camarín, un ejemplo. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Bueno, eso es, papi. ¿Qué consejo tienes, tío? Tú me diste la liu para el donqueo. Porque para uno soñar hace falta seguridad entre uno como persona. Mucha gente se quedan bajo de su zona de confort porque saben que si ellos intentan y se caen, la crítica le va a llegar. Eso que viene pasando. Ahora mismo, como yo no tengo la confianza que tú tienes y yo le tengo miedo a la crítica, yo prefiero criticarte a ti en tu proceso de tratar de echar para adelante para yo no tener que reflejar en el miedo mío. Eso se me hace bien fácil yo ponerte la carga a ti en vez de yo ponerme la carga a mí. Por eso yo digo, mi hermano, y la gente que estén escuchando, es bien importante uno en verdad tener la autoestima en alta. ¿Cómo uno puede desarrollar la autoestima? Uno tiene que pensar cómo tú piensas de ti, cómo tú te tratas y cómo tú te hablas. Porque si tú te hablas como mierda, te vas a sentir como mierda. Si tú te ves como mierda, tú vas a sentirte como mierda. Si tú te ves como mierda, tú vas a ser una mierda. Muchas veces, por eso yo digo que la humildad es algo que es un tema que es bien sensible, bien delicado, pero bien controversial. ¿Por qué? Porque la gente piensa que en yo decirle ahora mismo, yo soy el duro, yo soy el más duro en lo que yo estoy haciendo, yo me siento confiado, yo soy el mejor. La gente piensa que eso es ser egoísta, ser come mierda. No, porque si tú no crees en ti, tú no confías en ti, tú no le estás dando la razón para que la gente confíe en ti y creen en ti. Es esa gente, cuando uno está en este proceso de, wow, ¿qué hago? Tú tienes que decir, tú sabes qué, la crítica, aunque uno tenga una vida perfecta, te va a llegar como de lugar. Y yo prefiero que la gente me critiquen en la persona que yo quiero hacer, en vez de que me critiquen en la persona que yo estoy dejando que la vida sea que yo haga. Qué brutal. Papi, eso para mí, a mí se me hace. Yo estaba hablando sobre esto hoy, por eso yo hice el último video mío que yo puse en las redes. Yo me puse así, me quise ver lo más ridículo posible, porque yo quiero demostrarle a la gente que, mira, ser tú es lo mejor que hay, pay. Ser tú, genuinamente, sin preocuparte de la crítica, eso es lo mejor que hay. Mira eso, mira qué ridículo yo me veo. Mira, hay gente que van a ver eso y van a decir, ya, este tipo es bien charro, mira qué ridículo se ve, mira que este tipo hace. Y yo digo, y hay gente que van a ver eso y van a decir, wow, yo quisiera ser como, yo quisiera tener esa misma confianza y verme así de ridículo y no importar lo que la gente digan de mí. Ajá. Yo no sé, pero aquí tu fanaticada te la está dando. Mira cómo tú le causas felicidad a todo el corillo. Porque, brother, a mí, Kenny, se me hace bien, brother, yo me fajo con este tema porque yo digo, wow, estamos en el 2023 y la gente todavía le importa lo que diga la próxima persona. Si tú tienes un talento para crear tu propia empresa, por ejemplo, una persona que tenga un talento para crear su propia empresa, por ejemplo, pero siente que tiene miedo, o que están hechos solo para trabajar su vida entera. ¿Cómo esta persona puede romper el miedo de querer ser grande? ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué será lo contrario? Pudrirte en la tierra, qué sé yo. ¿Me entiendes? Mira, yo vivo, yo lo que quise hacer es esto.
yo dije, tú sabes que si yo llego a los 90 años y yo estoy en mi última cama y yo tengo que manejar esos últimos pensamientos, ¿cómo yo me voy a sentir? De ese momento yo quise vivir la vida al revés. Ok, si yo sé que tarde o temprano yo voy a tener que confrontar la muerte, ¿cómo yo me quiero sentir en esos últimos momentos? Cada decisión que yo tomo tiene que ver con yo en mi última cama pensando en esos pensamientos. Eso me ayuda. Eso me ayuda porque en yo saber que el tiempo mío tiene un final, papi, yo me voy a todo en mi vida. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que uno tiene que entender cuál es la experiencia que tú quieres tener en este mundo, por qué tú vas a hacer lo que tú vas a hacer, qué es lo que en verdad tú quieres lograr y por qué tú lo quieres lograr. Cuando yo le pregunté al pana mío esa pregunta, papi, todo el esfuerzo que tú estás haciendo, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué y para qué? Él me dijo, wow, para sentirme bien, para sentirme seguro. Y yo le dije, pero si, ¿qué te está aguantando de sentirte así ahora? Oh, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. ¿Tú sabes qué? Ese es el pensamiento incorrecto, porque cuando tú tengas eso, va a querer más. Siempre va a faltar algo. Ajá, va a faltar algo, tienes toda la razón. Siempre va a faltar algo. Yo digo, ahora mismo yo tengo miedo a lo mejor le tengo miedo al éxito, le tengo miedo a la crítica, le tengo miedo a lo que sea. ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es que yo me voy a pudrir con este miedo y yo voy a tener que irme a la tumba sin desarrollar todo el talento que Dios me dio. Tienes toda la freaking razón. Tienes toda la razón. Oye, vamos a hablar, ahora que estamos tocando esto, vamos a hablar un poco del tiempo. Entonces la estoy pasando, cabrón. Gracias. Diablo. Vamos a hablar un poco del tiempo. La gente tiene un mal manejo del tiempo increíble. Claro. Y esto yo lo quise tocar tomando un mensaje que yo escuché de un psicólogo, lo tengo aquí escrito, donde este psicólogo dice que la vida se divide en 3/4 de vida. Como hay mucha gente que no saben qué es un 3/4, yo te lo voy a definir en 24 horas. Un día tiene 24 horas, donde las primeras 8 horas las estás trabajando, las otras 8 horas las tienes que dormir y las últimas 8 horas son para hacer de ti lo mejor. ¿Qué pasa con esas últimas 8 horas? Tú en tu lista de cosas para hacer al día, ponte a pensar cuánto de esas últimas 8 horas que te quedan a ti en un día, ¿qué tú haces con esas 8 horas? Entre lavar, cocinar, entre bañar el perro, caminar, lo que vayas a hacer. Cuando vienes a ver, tú lo que tienes son un par de horas para poder triunfar en un sueño que tú quieras o en perseverar o en algo. Y pues eso yo se lo debo más al manual, yo le echo la culpa más como que al manual de instrucciones que hizo los humanos ese, que yo no tengo idea de por qué este manual de instrucciones tan raro de cómo vivir la vida. Uh-huh. ¿Qué tú tienes que pensar? ¿Cómo la gente se pudiera manejar mejor en el tiempo para poder ser mejor persona y poder tener su tiempo para poder ser grande en la vida o en cualquier meta que lo pueda lograr? Lo principal es respetar la muerte. Porque mucha gente entiende que nosotros vamos a morir, pero mucha gente no respeta la muerte. Porque si tú respetaras la muerte, tú entendieras que la comida de mierda que tú tienes todos los días no existiera. Y esto es algo que es bien chévere, ¿verdad? Porque tú dices, uno puede convertirse los días, ¿verdad? En 3 partes. 8, 8 y 8. Pero yo digo, hay gente que puede convertirse los días 2 días de 12. Uno puede convertirse los días 3 días de 8. Tú puedes convertir tus días en 6 horas de 4. Tú puedes convertir tu día en 4 horas de 6. Y sigue. 8 días de 3 horas. Tú sabes que lo que viene pasando es que, nosotros no manejamos el tiempo correcto porque muchas veces nosotros nos estamos saboteando todos los días. Nosotros estamos pasando tanto tiempo interiormente en unos pensamientos bien charros que nosotros estamos perdiendo el tiempo y estamos pasando tiempo innecesario en cosas innecesarias porque nosotros no se entiende el propósito. Porque cuando una persona entiende su propósito y es un propósito divino, respetan el tiempo bien diferente. Yo le digo a los clientes míos, ¿verdad? Mucha gente rompe su día en horas. A mí me gusta romper los días en segundos. Desde que tú te levantes, del primer segundo hasta el 60 segundos, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Los próximos 60 segundos, ¿qué tú estás haciendo?
los próximos 60 segundos que tú estás haciendo, los próximos 60 segundos que tú estás haciendo. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, espérate, hay tiempo. Lo que viene pasando es que yo no estoy manejando el tiempo correcto. Exacto. Y cuando uno le pone orden a su tiempo y uno dice, tú sabes que en esta hora, de esta hora, yo voy a hacer esto, lo más importante es tener la disciplina de poder hacer eso. Porque muchas veces yo te puedo decir ahora mismo, ok, Kenny, ¿qué es lo que tú quieres lograr para tu vida? Perfecto. Este va a ser tu calendario y así y tu día va a bregar de esta manera. Tú dices, diablo, chévere. Pero ya para la segunda hora, ya tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. ¿Y tú sabes por qué? Porque el vicio más cabrón de romper es uno ser tú. Porque el 95% del comportamiento de nosotros tiene que ver con la subconsciente. Uno ni piensa lo que va a hacer más nada. So te quedan 5% de tu conciencia, de tu entender lo que tú vas a hacer. Y muchas veces de ese 5%, tú estás distraído. So tú no estás cogiendo la vida por los cojones. Cuando uno empieza a decir, yo voy a dirigir mi tiempo, de este tiempo a este tiempo, yo voy a hacer esto, de este tiempo a este tiempo, yo voy a hacer eso, y tener la disciplina. Y si tú no tienes la disciplina, conseguirte una persona como yo, o un mentor, una persona que no te tenga miedo, que va a decir, ¿tú sabes qué? Mi hermano, ¿qué tú estás haciendo ahora mismo? Oh, yo estoy, pero tú me dijiste que tú vas a estar editando un video. ¿Qué está pasando? Y ese, cuando uno te aguanta accountable, cuando una persona te llama y te dice, tú sabes que tú estás haciendo esto, eso tú le estás dando condición a la subconsciente. Por ejemplo, ¿cuántas veces tu mamá no te tuvo que decir que te lavara los dientes antes de que tú te lavaste los dientes sin ella preguntarte? Y eso fue un proceso. Ese mismo proceso es para las creencias, ese mismo proceso es cuando uno quiere cambiar, ese mismo proceso es cuando uno quiere manejar su tiempo mejor. Uno tiene que coger carga de su vida y la raíz es respetar la muerte para que tú respetes el tiempo, para que tú en verdad dejes la comida de mierda. Ahí están escuchando, Corillo, súper deep. Como les dije, Corillo, íbamos a ir hasta la raíz. Y yo sé que a ustedes les está gustando este podcast, así que dale like y suscríbanse. Y by the way, sigan a Jeremy en su página de Instagram, que la tengo por aquí, en Inspired by Uni. Vayan para allá. Ahora mismo. No, ahora no. Deja que se haga el podcast y vayan para allá. Oye, el último evento, que es el más importante, es la depresión. Uh-huh. No es una ciencia que en una depresión, en una ansiedad, en una inquietud, uno tiende a buscar cosas que te completan temporalmente, pero te completan. Hacen que te olvides de ciertas cosas, de cierto miedo, lo que sea, pero todos sabemos que es temporalmente. Mayormente tienden a irse mucho más. Empiezan con alcohol, empiezan con comer, empiezan con droga. Y muchas cosas más. ¿Qué tú piensas acerca de la depresión? Acerca de especialmente las cosas que utilizan, porque la gente piensa que la depresión puede pasar solamente por tú ir a buscar un goal. Uh-huh. Y para mí la depresión puede pasar de un sinnúmero de cosas más. ¿Cómo tú defines la depresión y qué tú puedes explicar acerca? La depresión, cuando uno es una persona que se define una persona deprimido, tú te has convertido en un maestro de huirle a tus problemas difíciles. Porque cuando uno está bajo de depresión, uno está viviendo la vida adentro y no afuera. Uh-huh. La depresión, la raíz de la depresión tiene que ver con sobrepensar. Yo te voy a llevar por un proceso que yo le enseño este proceso a mis clientes que le va a ayudar a tu gente. Cuando uno sobrepiensa las cosas que viene pasando, tarde o temprano uno queda estresado, preocupado y con duda. Cuando uno sigue sobrepensando y uno sigue preocupado, estresado y con duda, ahí es cuando viene el miedo. El miedo viene porque a la gente no le gusta no saber qué va a pasar. El no saber lo que va a pasar, como nosotros nos gusta controlar todo, el no saber lo que va a pasar, eso se convierte como que en un terror.
So, sígueme. Tú todavía estás sobrepensando. Tú todavía estás estresado, con duda, preocupado, lo que sea. Ahora viene el miedo. Tarde o temprano, cuando uno practica esas emociones negativas suficientes, la piel lo tiene que sentir. Ahí es cuando te llega la ansiedad. La ansiedad es el cuerpo diciéndote a ti que tú estás practicando porquería emocional y mentalmente. So, ¿qué viene pasando? Todavía estoy sobrepensando. Todavía estoy estresado, con duda y preocupación. Todavía estoy con miedo. Ahora estoy en la ansiedad. So, ¿qué viene pasando? Porque uno tiene esa adrenalina adentro de su cuerpo, tú tienes que buscar algo para manejar esa adrenalina, porque esa adrenalina se siente bien incómoda. Ahí es donde viene la cerveza, el alcohol pesado, la marihuana, el sexo, la comida. Porque tú lo que estás diciendo, en estos momentos a mí no me gusta como yo me siento. Yo necesito algo que me pueda interrumpir. Esto es lo que yo estoy interrumpir, este proceso que yo estoy pasando en estos momentos, para yo poder comprarme tiempo, para lo mejor, después que yo me compré este tiempo, yo pueda caer para atrás en cuenta. Pero ¿qué viene pasando? Tú todavía no has confrontado los pensamientos. So, tú todavía sigues en ese mismo proceso, y cuando uno sigue en ese proceso, después de la ansiedad, que ya la pastilla no te está funcionando, el pasto no te está funcionando, a lo mejor necesita más, a lo mejor fue de pasto a cerveza, de cerveza a más pasto, a marihuana, a pelco, a heroína, a crack, a lo que sea. ¿Verdad? Esas drogas pesadas tiene que ver que la persona ya no tuvo, la tolerancia de la persona subió tanto que hacía falta algo más fuerte para ellos poder tolerarse y vivir en su cuerpo. Duro. Y de ahí, espérate, ahí es donde cae la depresión. So, ese proceso, después tarde o temprano, el cuerpo se cansa de ser tú. Ahí la depresión solamente dice, yo necesito un descanso profundo. Yo estoy cansado y el cuerpo está cansado. ¿Por qué? Porque está sobrepensando de toda esta porquería. So, tú le estás dando tanto alimento a las emociones y los pensamientos negativos que ya el cuerpo tuyo se debilitó. ¿Qué viene pasando? Cuando uno está deprimido y uno sigue pasando por ese proceso todos los días, que ya tú no tienes la motivación ni la energía para hacer nada, tarde o temprano el cuerpo se te empieza a destruir. A lo mejor un cáncer, a lo mejor un colesterol, a lo mejor una diabetes. Eso es el cuerpo dejándote saber, yo me estoy rompiendo, yo me estoy decayendo. Y cuando uno sigue por ese proceso, Kenny, todavía, ¿qué viene pasando? Pronto, la muerte te va a tocar en la puerta. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? En vez de sobrepensar, déjame identificar qué es lo que yo estoy sobrepensando. Déjame no huirle más nada. ¿Qué es lo que yo estoy sobrepensando? Ok, este pensamiento. Ok, en vez de yo sentirme preocupado o con duda o lo que sea con este pensamiento, déjame estudiarlo. Déjame estudiarlo, porque si yo lo estudio, en vez de yo tener miedo, yo lo voy a poder entender. Y ahora, en vez de yo practicar el miedo, ahora yo puedo practicar la fe, porque ya yo sé la raíz del pensamiento, yo sé el por qué, yo sé lo que está pasando, ahora yo lo entiendo. Ahora yo no tengo que correrle, porque ahora yo me tengo que enfocar en la solución. En vez de practicar el miedo, ahora yo practico, ¿qué? La fe. En vez de yo practicar la ansiedad, ahora yo puedo practicar la paz. En vez de yo tener que fumar, en vez de yo tener que tener sexo o beber, ahora yo puedo practicar mi propósito. Y ahora, en vez de yo estar deprimido, ahora yo me siento cabrón. Y ahora, en vez de mi cuerpo romperse, ahora yo estoy creativo. Y en vez de yo morirme, ahora yo estoy viviendo una vida cabrón. Súper interesante todo lo que está diciendo, brutal. ¡Diablo! Rompiste. Mira, y yo he hablado con un par de gente y le he preguntado sobre cuál es tu miedo, por qué tienes miedo. Y obviamente, por más que yo pueda hablar, yo solamente soy una persona, al igual que él, que quizás tenga pensamientos diferentes, pero no tengo conocimiento mucho más interno de lo que él pueda sentir o lo que sea. Pero sí, me he atrevido a acercarme a 2 o 3 personas y decirle, mira, tú tienes una capacidad de hacer cosas. No has tenido la oportunidad de buscar ayuda, ejemplo, un psicólogo o, ejemplo, un Jeremy. Donde he recibido muchas contestaciones con simple, no, yo no estoy loco.
Entonces, la pregunta que tengo para ti, ¿por qué es mejor hablar con una persona como tú versus hablar con un amigo? Porque el amigo te va a dar su opinión. Y su opinión tiene que ver con su experiencia. Y a lo mejor el amigo te va a dar el consejo que tú quieres escuchar en vez que el consejo que tú tienes que escuchar. Cuando uno va para una persona que es profesional, ellos se están dedicando en eso. So, ahora mismo, por ejemplo, si tú vas a dar la luz, ¿a dónde tú le vas, a dónde tú vas a ir? A la persona que te va a ayudar, traerle el bebé para el mundo. Ajá. Si uno quiere ponerse fuerte, el amigo mío me puede decir, ¿tú sabes qué? Al push-up, o yo puedo ir a esta persona que me dice, ¿tú sabes qué? Estas repeticiones, por tanto tiempo, esta comida, tú vas para el profesional. El amigo te va a dar el consejo que tiene que ver con sus experiencias y su percepción. El profesional te va a dar su percepción a través de su trabajo, a través de lo que ha estudiado. Ahora, si tú tienes un amigo que se enfoca en eso, perfecto. Pero muchas veces, brother, yo prefiero una percepción profesional que una opinión improvisada. Sí, 100%, 100%. Oye. Antes de terminar, vamos a terminar no, todavía. pero tú dijiste algo de sobre el miedo, ¿verdad? Y yo quiero que tú entiendas que la razón por qué la gente practica en el miedo mucho, porque el miedo principal de la gente es no sentirse suficiente. Porque si yo no me siento suficiente, a lo mejor yo no voy a ser suficiente para que la gente me amen. Y si yo no soy suficiente para que la gente me amen, yo me voy a sentir basura, me voy a sentir solo, me voy a sentir vacío y me voy a sentir como que yo no importo al mundo. No, tienes toda la razón y me voy a poner de ejemplo yo mismo. Mira, cuando yo empecé en la música, que iba a ser mi primer show, yo hice un show donde se metió mucha gente. La mayoría fueron ir a verme, que son conocidos y todo eso. Y segundos antes de tú treparte una tarima, te da ese temor de que, diablo, la voy a cagar. Uy, porque existe una comparación entre estos cabrones que están ahí, ya están acostumbrados a ir a verle el Eladio Carrión, a Bonnie, a brincar, a saltar. Hoy están aquí a escucharme haciendo mi show, que quizás no se saben mis canciones. Eso es todo, esa es mi mente hablando. Claro. Y pasa mucho con el que, un ejemplo, el que quiere hacer podcast. Un ejemplo, esto es un podcast. Voy a poner de ejemplo a mi estudio. Voy a hacer un podcast. Diablo, pero es que si yo no le gusta mi contenido, van a decir que yo soy Molusco. Van a decir que yo soy Mehmet. Si quiero hacer una película, imagínate aquí cerca, yo estoy en Connecticut, Massachusetts. Quiero hacer una película. Se está copiando Memín. ¿Me entiendes? Existe como un ciclo de compararse y todo eso. Y como llevamos este podcast diciendo, se le olvida pensar en uno mismo, en decir, déjame cejar los oídos y pensar en yo, en mi propósito. Exacto. ¿Por qué uno copiarle a una persona es malo? Si esa persona me dio una visión. Inspiración. Yo estoy inspirado por las acciones de esa persona. Exacto. A lo mejor lo que me hacía falta es yo poder ver una persona que se ve como yo, que viene de donde yo vengo, para yo poder tener la confianza de poder lograr y intentar lograrlo. Ajá. Pero la gente la gente ve una cosa muchas veces de una manera ignorante, con mente cerrada, ven que cuando alguien se está copiando de una persona es envidioso, quiere ser como él, pero papito, todo el mundo quiere ser como alguien. Ajá. ¿Quién fue el que te inspiró a ser mentor, a ser motivador y crear tus eventos? El Tony Robbins. Tony Robbins, ya lo Sí. dijimos al principio. Sí, el Tony Robbins, porque cuando yo lo vi a él, wow, yo dije, espérate, esta persona que ni me conoce, me está dando alimento. Esta persona que a lo mejor nunca voy a conocer, me está dando puntos de vista diferentes, distintos, que me está ayudando a abrir la mente un poquito más. Wow, esa persona como que... Y había, obviamente, varios, ¿me entiendes? Mi mamá, mi papá, gente en mi familia. Aunque la inspiración fue incorrecta, pero yo la pude coger a mi ventaja. Por ejemplo, mi mamá, mi papá... No los míos, pero, por ejemplo, si tu mamá y tu papá te enseñaron cosas que en verdad no te dan beneficio, ese es el beneficio, no ser como ellos. No, tienes toda la razón. Brutal, brother. Muchas gracias por venir. Llenaste a todo este gorillo, toda la audiencia. Espero que les haya gustado este podcast. Quedó súper brutal. Antes de irnos, yo sé que me dijiste que estudiaste el canal, viste lo que estamos haciendo, viste lo que estamos trabajando. ¿Qué te opinas? ¿Cómo ves el canal? Bueno, para mí esto es un canal que yo sé que tarde o temprano, después que tú sigas con la consistencia, después que tú puedas
sobresalir los techos que te están limitando y tú te enfoques y empieces en grande, tú, para mí, tu voz hay una necesidad bien grande. Porque tú tienes una forma de pensar bien distinta, tú tienes una mente abierta, tú piensas fuera de la caja y, brother, la voz tuya, la vibra tuya, para la gente que no te conocen, yo puedo hablar de esto, la vibra tuya cuando yo la vi por las redes, yo la sentí. Y esa vibra es consistente con lo que yo siento ahora mismo. Qué ¿Entiendes? brutal. Tú tienes una tremenda personalidad, tú tienes un carisma y tu forma de expresarte, tu vocabulario, como yo te expliqué, es algo que, hermano, estoy bien impresionado. Muchísimas gracias, ¿no? Y me gustaría tenerte hay un montón de temas que el público quiere saber. Yo me enfoco mucho en los temas sociales, me refiero a temas de diferentes géneros, el progreso, las creencias religiosas, planetas. ¿Existe vida en otro planeta? Son cosas que serían importantes compartirlas, así que tienes las puertas del estudio abiertas cuando quieras venir para acá y compartir tu forma de pensar hacia ciertos diferentes temas. Las puertas están abiertas, puedes venir cuando quieras. Se te agradece un montón y yo quiero dejarle a la gente con esto, ¿sabes? Nosotros estamos viviendo en una temporada que cada día que estamos en esta tierra es un día menos, es un día más cercano a la muerte. Y tú sabes, si tú estás escuchando esto, tú vales. Yo quiero que tú entiendas que tú vales, yo quiero que tú entiendas que tú eres importante, pero no porque yo lo estoy diciendo, porque yo quiero que tú mismo te lo digas. Porque a la hora de la verdad, cada ser humano en esta vida es importante, cada ser humano en esta vida tiene algo que ofrecerle al mundo y yo quiero que tú en verdad te enfoques en ti, te ponga primero, segundo, tercero, te enamores con tu autoestima, que te enamores con ti mismo y que tú vivas la vida que tú quieres vivir y no la vida que la vida te está dando. Todo el mundo tiene el potencial, todo el mundo tiene una oportunidad para poder lograr lo que quieren lograr y los sueños míos, no son tuyos. Los sueños de Kenny son de Kenny, no son tuyos. Si tenemos un sueño similar, ni bueno ni malo, ¿me entiendes? Nosotros estamos aquí para ayudarnos y yo quiero dejarle a la gente saber que si tú estás buscando un mentor, un coach de vida, una persona que te va a empujar, una persona que te va a sacar fuera de esas raíces que te están... Que no te están ayudando a desarrollar, yo estoy aquí, ¿me entiendes? Soy una persona que yo me dedico a esto, yo estoy bien enamorado en lo que yo estoy haciendo, este es mi propósito, yo lo entiendo y en que yo te pueda ayudarlo, si tú estás buscando una persona para entrevistar que le pueda dar luz a tu audiencia o si tú estás buscando una persona que tú quieras tener en tarima o en un edificio que traiga una energía profunda, yo estoy aquí, hermano. Me llamo Jeremy Rodríguez. Yo estoy en el proceso de soltar mi personal brand en el día 4. Yo cumplo año julio 4. Yo voy a soltar mi marca que es Jeremy Rodríguez, ¿sabes? Yo, la persona. Y yo sé que, mi hermano, yo me siento... ¿Tú sabes por qué yo siento que me voy a quedarme con el público? Porque yo no lo necesito. Ajá, y oficialmente, ahí que está diciendo, vas a promocionar tu marca y todo. Días antes que la promuevas, si quieres venir para acá, para que nos hable más un poco de cómo nace la marca y todo, tienes una cordial bienvenida, pero verte acá para conocer más de tu marca y ver qué es la que hay y toda la vuelta. Claro. Sería súper brutal. ¿Cuáles son tus redes sociales? Oye, necesito un mentor, necesito alguien que me motive. Me encuentro solo, estoy deprimido y escucho este podcast de este pana que habla bien deep y me gusta lo que dice y tiene muchísima razón. Incluso desperté en el minuto 30, en el minuto 10, en el minuto 15. Quiero buscar a este pana. ¿Cuáles son tus redes sociales? Inspirado por la unidad, Inspired by Unity en todas las redes sociales, que es en inglés, inspirado por la unidad, esa es la marca mía de ropa y ese es el movimiento que yo tengo, inspirado por la unidad. Y si tú quieres contactarme conmigo personalmente, me puedes tirar por los DM en Instagram, en Facebook, o más importante, si quieres una contestación más rápido, en el correo. Wow, interesante. Permiso. ¿En el correo tú contestas más rápido? Sí, inspiredbyunity@gmail.com.
Qué brutal. Ya tienen ahí, incluso tienen todo esto en la descripción del video. Ahí tienen todo. Vayan para allá, comuníquense con él. Y si necesitan ayuda, ni lo pienses 2 veces, porque mira todo lo que él es capaz de abrirle el cerebro para que tú hoy vayas y lo llames. Imagínate lo que puede hacer para cambiar tu vida al momento que lo conozcas de frente y empieces a tratarte con su manera de expresarse y su manera de motivarte. Súper, súper cool. Muchas gracias. Oye, un aplauso. Hacho, gracias, mano. Gracias por tenerte aquí. Ha sido uno de mis favoritas entrevistas, te lo juro. Me alegro mucho. Oye, Corillo, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Kenny Valen TV, Kenny Valen TV, Facebook, Kenny Valen TV en TikTok, Instagram, todas esas redes sociales. Recuerden ver la membresía, suscríbete, no son charlatanes, te estoy viendo, eres un charlatán, suscríbete. ¿Estás viendo el video? Suscríbete y dale like al contenido que yo sé que te gustó. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos! Wow, this was fire.